Bienvenidos a una transmisión del ministerio del pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Hechos 27, desde el versículo 9 vamos a leer todo este capítulo que es muy interesante. Esté muy atento. No hay silencio en la dificultad. Hechos 27, 9, dice la palabra del Señor. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al sureste y al noreste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían seguir lo que querían, así que llevaron sus anclas y navegaron juntos hasta la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. Verso 15. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos de llevar mejor por la deriva. Mientras pasamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar a los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar cargas por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arremetiendo, perdimos toda esperanza para salvarnos. Llevábamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así que habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva del mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a la tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenían cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se propusieron a rogar que amaneciera. En un intento de escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas del mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la popa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaban a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con vida en un hilo, con la vida en un hilo mejor, y siguen sin probar bocado.
Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero vinieron a una bahía que tenían playa, donde decidieron encallar el barco como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer al mar, desatando a la vez las amarras de los timoneles. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa, pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a la tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a la tierra. Amén a la palabra de Dios. No hay silencio en la dificultad. En las tormentas podemos ser prisioneros o podemos ser los comandantes. Uno de los momentos más difíciles de este viaje de Pablo, que iba rumbo a Roma a entrevistarse con el emperador, tiene que ver con que está amaneciendo y esta es la situación que ellos viven. Amanece, pero el sol no se ve. El cielo está cubierto, seguramente nubes grises, nubes negras. Y ellos en el barco tratan de aferrarse a lo que se encuentra cerca. Seguramente algunos de los marineros que iban allí empiezan a amarrar sus cinturas a los lugares para no caerse en medio de la tormenta tan fuerte. Seguramente el silencio no es lo que sucede en el momento. El ruido de los truenos que parecen como bombas cayendo de las nubes sobre el mar, sobre el barco, los gritos desesperados de aquellos que están allí, tal vez hasta maldiciendo a sus dioses, el frío y la lluvia torrencial, que incluso creo que seguramente a los más experimentados, porque no iban sino personas que sabían cómo conducirse en el mar, pensaron, nunca habíamos visto algo igual. La única luz que podía verse era la iluminación en medio de ese cielo plomizo de los rayos, que eran estruendosos, amenazantes y desesperantes para ellos. No hay silencio en la dificultad. Cuando hay dificultades, siempre hay voces, siempre hay ruidos. Puede que personas se queden en silencio, pero dentro de sus mentes hay demasiados ruidos, demasiadas voces. Uno se pregunta por qué experimenta tormentas, por qué experimenta dificultades. Algunas veces porque confiamos más en lo que nos dicen los seres humanos que en el consejo de Dios. Eso nos pasa todos los días y a todas las personas. Dios ha hablado a una humanidad, pero la humanidad no ha oído y no ha querido oír y hacer lo que Dios dice. El juicio humano, la respuesta humana prevalece sobre lo que Dios dice con una tranquilidad que hace que muchas veces en las tormentas aún se nombre a Dios de una manera despectiva. También muchas veces sentimos que nuestras capacidades, nuestra experiencia, nuestra manera de saber sortear no necesita del consejo de nadie, y mucho menos de un hombre de Dios. Seguramente
que la mayoría de las personas que puede estar escuchando este mensaje toma decisiones a diario sin necesidad de preguntarle a una persona que está en contacto, en comunión con Dios, para decir, quiero que coloquemos esto a la luz de la palabra. Generalmente la gente nos llama y nos dice, ore por el negocio que yo voy a colocar, por favor bendiga la familia que voy a tener, quiero casarme, por favor, ¿cuándo me puede oficiar la boda? Pero nadie, muy poca gente dice, voy a hacer esto, voy a casarme, voy a montar un negocio, voy a comenzar esto. Por favor, ¿qué palabra hay? ¿Qué dice Dios? ¿Qué opina el Señor? Nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y Dios quiere muchas veces que todas estas dificultades nos lleven a un punto. Y es que Dios quiere llevarnos, si sucede una tormenta, una dificultad, a nuevos niveles de vida. Alguien dígame. Los niveles de vida vienen por las etapas que finalizan. Entender que una persona puede ascender a un nivel es porque debe cumplir con una etapa. Y hay etapas de la vida que se llaman dificultades y usted lo sabe bien. Hay etapas de la vida que son adversidades y todos lo hemos pasado. Hay muchas etapas de la vida y quizás usted está atravesando por una de ellas que sabe que hay mucha tormenta, que no hay cómo dirigir. Y aunque Dios lo haya dicho, estamos metidos en el problema, alguien más con los que están así. Las tormentas aparecen, las adversidades aparecen en cualquier momento, en cualquier situación. Y muchas veces las situaciones se unen, parecen como alinearse en contra de un momento de la vida de una persona. Una tras otra, tras otra, tras otra, o todas unidas y se vienen en contra de una vida, de una familia, de una situación, de un ministerio. Y empezamos a entender que en medio de esto no hay silencio, hay muchas voces. Aquí dice claramente que los vientos se unieron, ¿no? Dice aquí con claridad que se unieron esos vientos en el verso 20, en el capítulo 27, dice verso 13, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían seguir, poco después se vino un viento huracanado llamado del nordeste y empieza en ese momento a suceder cosas. Las circunstancias, los vientos de un lado y de otro te pueden meter en una dificultad. Voluntades adversas, personas que quieren hacer cosas por encima, porque esa es la norma, porque ese es el horizonte, porque esa es la ruta que hay que seguir, porque esa es la orden que dieron. Nos meten en dificultades. Personas que asumen la comandancia de una situación, de una empresa, un gobierno, una familia, una decisión, un socio, una deuda, te puede meter en una adversidad. Y obviamente, en medio de las dificultades, tenemos claridad en lo siguiente. Si Dios está permitiendo esta dificultad, yo puedo ser prisionero de la dificultad como lo era Pablo y algunos de los que iban allí, o puedo asumir la comandancia de esa situación. A todo el mundo le gusta ser el comandante del uniforme limpio, pulcro y admirado y aplaudido, especialmente por el sexo contrario, para que pueda ser admirado, reconocido y hasta perseguido por bendiciones, por ofrecimientos, por agasajos, por invitaciones. A todos nos gusta ser el comandante en medio de la tranquilidad, en medio de la fiesta y del aplauso. Pero en medio de la dificultad, qué difícil es comandar la dificultad. Y vamos a verlo aquí. El silencio en medio de una tormenta, una dificultad no existe. Siempre hay ruido, siempre hay palabras. La gente grita, se enoja, la gente no acepta responsabilidades correctas porque hay orgullo. Mucha gente con miedo, con gritos. Las dificultades necesitan palabras correctas y no las hay. Y los que van a asumir la dirección o la situación no usan las palabras correctas. No puede ser uno el que habla y no asume la dirección. Muchas personas en las adversidades y en las dificultades hablan mucho, pero no asumen la comandancia. Critican, juzgan, niegan, rechazan,
culpan, pero no asumen su responsabilidad. Las adversidades necesitan capitanes y comandantes. Son pocos los que se preparan para asumir la tormenta, o mejor, la comandancia del barco en la tormenta. Mire lo que pasa en el verso 9 en adelante hasta tal vez el 11. Mire lo que pasa aquí. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser un desastre y va a causar mucho perjuicio tanto el barco como para nosotros. Mire lo que dice Pablo. Dice: yo les digo a ustedes, pero yo estoy en condición de preso. Sin embargo, les digo, porque él no deja de ser quien es a pesar de lo que está pasando. ¿Alguien está entendiendo esto? Y inmediatamente el centurión, verso 11, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenicia. Muchas voces en medio de la situación difícil, muchas voces, el uno dice una cosa, el otro dice la otra, y empieza las personas en medio de una dificultad y de una tormenta, que es el caso acá, a sentirse débil. La gente débil siente morirse en las tormentas. No les gusta. Porque la debilidad hace que nosotros caigamos víctima de los sistemas. La debilidad en medio de una tormenta hace que perdamos los lugares que nos corresponde ocupar. Sentirnos débiles nos hace sentirnos en la silla del juicio. Sentirnos débiles nos hacen posible ser lamentablemente fácilmente lastimados. Sentirnos débiles hacen que las personas y las situaciones nos usen. Sentirnos débiles hace que la gente se sienta humillada. Por eso las debilidades en medio de las dificultades no pueden ser la situación que simplemente se va a enfrentar, porque la debilidad es la voz de la pérdida, es la voz del cansancio, la debilidad es la voz de la falta de fe. Claro que todos hemos sido débiles en un momento, de hecho lo somos. El débil diga: fuerte soy. Pero la debilidad a la cual me estoy refiriendo, que no es la capacidad o el punto de inicial para empezar un camino de fe, es esa debilidad que hace que el enemigo trate de dejar despedazado por la mitad lo que has comenzado. El débil, el que se quede en esa condición en medio de una tormenta, la fe no le funciona. Y entonces empieza a hacer ritos religiosos a ver si le funciona algo de la fe. Pablo le dice: ya pasó la fiesta del ayuno, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque en medio del ayuno nos sentimos fuertes por el poder espiritual. Pero ahora que vamos a estar allí, ya no es un ayuno dedicado, no es una fiesta, es un ayuno forzado, no hay que comer. A veces hacemos cosas agradables, pero a veces nos toca hacer esas mismas cosas y ya no son tan agradables. Hacer un ayuno para Dios es la cosa más agradable, pero hacer un ayuno porque no hay alimento, eso no es tan agradable. Ahora, hay que entender que tiene que salir algo, y ese silencio tiene que tener palabras adecuadas. Ese silencio en medio de la dificultad tiene que tener las palabras acertadas. En medio de ese silencio no pueden salir los gritos desesperados, las maldiciones, los malos pensamientos, los ruidos del inconsciente. Tienen que salir palabras exactas, y quiero que usted me acompañe al segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 19, porque aunque vamos a entrar en otra escena totalmente diferente a lo que estamos tratando el viaje de Pablo a Roma, aquí quiero citar algo que es muy importante para los momentos de dificultad, en otra escena interesantísima de un hombre de Dios que nos da el punto de partida para entender el poder de las palabras cuando hay dificultades. Alguien diga amén por esto. Les invito a el segundo libro de Reyes, capítulo 2, el versículo 19. Dice la palabra del Señor esto: luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está muy bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Ahí hay una situación,
Y es que cuando ellos están hablándole al profeta Eliseo, le están diciendo, mira, aquí tenemos un problema. Todo esto, la tierra es muy linda, pero el agua está mal. Escuche bien esto. Si el agua está mal, si el ambiente, si el medio ambiente está mal, cuando Dios lo hizo bien, es porque el hombre está enfermo. El hombre enferma su entorno. Y eso es lo que está pasando acá. Le dice, este es un tema más espiritual que ambiental, ¿sí? Algunos toman eso para hacer otras cosas, pero aquí claramente el problema ambiental no es de ahora. Mire, aquí pasaba. Todo esto es muy lindo, pero mire, el agua nos está haciendo daño, se están muriendo los peces, aquí hay dificultades. Y mire lo que hace Eliseo. No hace una política ambiental, trata el tema desde el interno del ser humano. Entonces, volvamos al verso 19. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está muy bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, le ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal exclamó, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Y a partir de ese momento y hasta hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Bien. Es importante esto, muy importante esto. La tierra, el agua, el ambiente fue creado para que le obedezca al hombre. Así fue creado. Todo desastre ecológico es un problema de la palabra y de la acción del hombre. La sal es símbolo de la palabra. ¿Y por qué sería que pidió una vasija nueva? Y llama la atención, tráigame una vasija nueva, porque las vasijas viejas no aguantan la sal, la destruye, se rompe la vasija, porque ha estado maltratada, porque ha estado mal usada. Es necesario recibir la palabra con una vasija, en una mente nueva. Y la mente nueva necesita entender que no pueden existir viejos conceptos de situaciones pasadas en dificultades pasadas. Quiero que entiendas esto. La palabra que Dios va a dar, porque va a dar 5 palabras puntuales para poder hablar en medio de la tormenta y quitar el silencio que muchas veces provoca otro tipo de voces o de ruidos para cambiar la situación. Pero es necesario tener una vasija, un recipiente, y usted y yo somos esas vasijas que Dios menciona aquí. Dice, traigan una vasija nueva y en el nombre de Jesucristo se renueva su vasija, su mente, su alma, su cuerpo. En el nombre de Jesús desato sobre su vida en la palabra una libertad y una novedad y una capacidad para recibir la palabra de una manera novedosa, poderosa y muy eficaz. En el nombre de Jesucristo, tomaremos la sal en nuestras manos como símbolo de la palabra y cuando estemos en el momento de dificultad, vamos a soltar las palabras adecuadas para que la gloria de Dios se manifieste. Porque la sal es símbolo de la palabra. Porque usted puede colocar el símbolo, pero si no suelta la palabra, si no cree en la palabra, si no la coloca en su vasija, no va a haber un cambio. Aquí, a partir de ese momento y hasta hoy hubo un cambio. Y en este momento soltaremos 5 palabras a esa adversidad, alguien identifícala, a esa dificultad, alguien ya la identificó, a esa situación llamada tormenta de su vida, y esto cambiará en el nombre de Jesús. Amén. Primera palabra. Versículo 9 y 10, y vamos a volver al libro de Hechos, en donde está el apóstol Pablo. Entre otras cosas, Pablo no es un experto en mares, pero sí es un experto en la palabra. Por eso tú no puedes saber de lo que está pasando, no tienes el conocimiento de lo que estás atravesando.
pero si tienes el conocimiento de la palabra, eso tiene un impacto sobre la situación. Hay situaciones para uno muy difíciles y que uno no las entiende. Por ejemplo, hay problemas jurídicos, uno no entiende mucho de esos temas, por lo menos quienes no somos jurídicos o médicos o ingenieros o ambientalistas o pedagogos. Algunas personas no entienden qué está pasando porque no conocen, pero tienen el poder de la palabra para impactar eso que está sucediendo, esa dificultad, y va a cambiar las cosas en el nombre de Jesús. Primera palabra, versículo 9 y 10 de Hechos 27, dice: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Primera palabra, confíe que Dios está con usted en medio de la adversidad. Que en medio de la dificultad hay una voz, no hay un silencio. Que Dios siempre habla por medio de algo o de alguien, y ese algo es la palabra y ese alguien es el apóstol Pablo en este momento, que le dice: señores, aquí Dios está, por eso nos advierte que va a haber problemas. Advertir que va a haber una dificultad no significa que Dios está castigando. Advertir que hay una dificultad significa que Dios va en el barco. Algunas personas piensan tan sesgadamente y tan limitadamente que se autoboicotean su inteligencia espiritual, creyendo que si están en un mal momento es la ausencia de Dios. Quiero decirle que puede haber ausencia de gozo, pero eso no significa la ausencia de Dios. Puede haber la ausencia de recursos, pero no significa la ausencia de Dios. Puede haber ausencia de sanidad, pero no significa la ausencia de Dios. No por ausencias físicas, materiales, espirituales, significa ausencia de Dios. Aquí Pablo está diciendo: yo estoy en condición de preso, pero eso es una condición natural, pero no la sobrenatural. La sobrenatural es que Dios está conmigo y me está diciendo: van a tener problemas. Si Dios no estuviera, no podría advertirles. Simplemente Pablo, que no tiene ni idea de barcos, ni de tormentas, ni de nada de esto, pues como un hombre obediente, como un hombre que sabe que se tiene que presentar ante el emperador. Es más, él no ve este viaje como una situación en donde él vaya a sufrir antes de ver la tormenta, de lo que les está diciendo, sino simplemente es para ir a testificar del Señor delante del emperador. Él siempre está asumiendo la capacidad o la posición de comandar su vida, a pesar de que en ese momento es un simple preso. Y lo llevan como un preso político y un preso religioso. Es decir, tiene doble cadena de seguridad, es de máxima seguridad, como le llaman. Entonces la primera palabra es: cuando estamos frente a una dificultad, tenemos que decir: aquí puede haber algo, porque Dios está diciéndolo, porque Dios lo está advirtiendo, porque Dios lo está promoviendo, porque Dios lo está calificando. Y es muy importante esto. Tengo la seguridad de que si algo Dios está diciendo es porque Él está. Dios no dice: el mundo se va a destruir y yo me hago a un lado a ver cómo. No, el mundo está y yo estoy en medio de esto para salvarlos. Alguien diga amén. Nunca ha dejado Dios a la deriva a la humanidad en medio de un mundo caído, lleno de pseudodioses y de sistemas que favorecen más a quien los promueven, aunque terminen sometidos a ellos. Entonces, esta situación de Pablo va a promover la primera palabra que usted debe tener en medio de una dificultad para que no exista el silencio o el ruido de otras voces. La primera palabra es: Dios está de verdad. Y usted diga: en medio de la adversidad, Dios está de verdad. En medio de la dificultad, Dios está de verdad. El primero que se mete al barco no es Pablo, es Dios. Porque saben que van a tener una dificultad.
En medio de una salida en la ambulancia para el hospital, el primero que se sube no es el paramédico, no es el médico, no es el enfermo, es Dios el primero que se sube en esa ambulancia. ¿Alguien está entendiendo esto? El primero que se asoma en medio de una adversidad y en medio de una tormenta es Dios. Ahora, usted dice, pero si está Dios, ¿por qué hay tormenta? No, no hay problema. Si está Dios, ¿por qué hay enfermedad? Para Dios no hay problema que haya enfermedad. Pero si Dios sabe, ¿por qué no la detiene? Porque es que esa no es la manera como se mueven las cosas en el mundo. Hay que entenderlas. El mundo tiene que salir de esa inocencia, de que cuando hay dificultades Dios no está. Dios está en medio de las dificultades. Segunda palabra, recuerde la primera, Dios está en medio de la dificultad. Y está dando una palabra y advierte una situación. Segunda palabra, versículo 33, estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy ya hace 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego partió, comenzó a comer y todos se animaron y también comieron. Había un problema grave aquí y esta es la segunda palabra. Construye una palabra de Dios y de ánimo en usted y en los demás. Esa es la segunda palabra en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Hay que construir palabras de ánimo de parte de la palabra de Dios para animarse usted y los demás. Hay una situación llamada trastorno de los alimentos, trastorno alimenticio. Y es una situación producto del estrés, de la dificultad, de la amenaza que empiezan las personas a tener por parte de una acción bioquímica del cerebro, una contracción en los músculos de su estómago, de su esófago, que cierran la posibilidad y hace que la gente pierda el deseo de alimentarse porque la preocupación es mayor. Eso hacía que ellos empezaran a sentir una profunda debilidad y un estado máximo de depresión y de ansiedad, es decir, un trastorno mixto por las circunstancias que estaban sucediendo. Y eso hace que ellos no solamente tuvieran miedo de morir, sino que no estaban comiendo. Y el problema de esto no es alimenticio, es anímico. Y Pablo entró a darles una palabra que transformó su estado de ánimo. En los momentos de las dificultades, nuestros estados de ánimo son muy bajos al punto de autoagredirnos a no comer, a no dormir, a no vivir, a no querer, a no desear, a no andar, a no movernos. Hay personas que tienen que tomar medicamento para dormir en la noche y tomar bebidas energizantes para vivir en el día. Eso es parte de la amenaza, eso es parte del miedo y es parte de las sensaciones de estar en una dificultad y que no hay la voz correcta. Y la segunda voz correcta se llama: construya por medio de la palabra de Dios ánimo en usted y en los demás. Mire esto tan importante. Pablo tomó el pan, mire que pareciera la imagen de Jesús, ¿no? Que tomó el pan, lo repartió y dio. Jesús cuando repartió el pan, instituyó la cena, no estaba en un momento de felicidad, de banquete. La última cena era la despedida para entrar en un momento muy difícil, en medio de una dificultad muy grande. Y en medio de la dificultad grande, empieza a darle bendición, confianza. Escuche esto, cuando hay una dificultad, usted asume la comandancia del momento y toma acciones para salvar a la gente. El ánimo no es solamente darle palmaditas a la gente y decir vamos para adelante, un día a la vez, bonitas palabras, pero no cambian circunstancias. Las palabras que llevan a las acciones hacen que se construyan mejores estados del ánimo. Siempre en mis acciones psicoterapéuticas dirigidas por la palabra de Dios envío tareas a las personas para que las pongan en práctica y consigan mejorar sus estados de ánimo.
En 2 semanas lo logran, en 3 semanas salen de sus crisis precisamente porque actúan hacia ellas, porque no están en la condición de pacientes esperando que el médico obre, sino de personas que asumen la comandancia de su dificultad. Pablo era el preso, pero asume la comandancia, y eso es muy importante. Tercera palabra en medio de la dificultad. Busque satisfacciones de fe en los momentos difíciles. Les recuerdo la primera palabra. La primera palabra es muy importante. Confíe en que Dios está con usted, de verdad. La segunda, construye una palabra de Dios para animarlo a usted y a la gente. Acciones con las palabras hacen que las personas cambien, tengan un estado de ánimo diferente. Construir una palabra de Dios en la mente significa tome algo que Jesús hizo y hágalo. Él tomó el pan, lo partió y lo repartió, lo bendijo y les animó. Les dijo, ni un solo cabello de ustedes se va a caer de su cabeza. Y yo creo que por ahí el que medio tenía alopecia dijo, bueno, esta palabra la agarro en el nombre de Jesús. Y dijo, yo tomo esta palabra y voy a tomarla. Por ahí alguno dijo, yo hace 3 días no tengo ganas, pero me voy a comer un pancito, porque de verdad que si Dios está con nosotros y si Él, que está en una condición peor a la de nosotros, que no solamente es tripulante, sino preso de la tripulación y en medio, algo debe estar haciendo. Ese hombre habla diferente, ese hombre que me está predicando me está hablando diferente. Y en este momento usted toma una acción construida de la palabra de Dios y la pone por acción. Mire que Eliseo nos decía, tome un puñado de sal y mándelo a la vasija y cambia. ¿Qué es eso? Es un símbolo, es una acción para impactar los estados de ánimo, porque las ideas de la palabra de Dios son acciones que impactan los estados de ánimo suyos y de la gente. Tercera palabra, busque satisfacciones de fe en los momentos difíciles. Versos 36 y 37. Mire lo que dice la palabra de Dios. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron en el barco echando el trigo al mar. Una vez satisfechos, qué difícil en una dificultad estar uno satisfecho. Mire, satisfacer necesidades es una tarea desde que te levantas hasta que te acuestas. Todo el día tú estás satisfaciendo necesidades de unos y de otros y de cada uno de nosotros. Satisfacer la necesidad del alimento, de los recursos, del trabajo, de los servicios, de los unos a los otros, etc. Satisfacer necesidades es una tarea de todos los días, pero satisfacer en las dificultades es una tarea de la fe. Porque si usted se levanta un día y dice, tengo que satisfacer mis necesidades, las necesidades de otro, y nos la pasamos en esas, pero en medio de una adversidad, en medio de una tormenta, en medio de dificultad, satisfacer necesidades es una cuestión de fe, porque cuesta. Qué fácil es ir en un barco, en un crucero, y que usted le diga, pase al buffet, y usted se pone medio caprichoso. A mí no me gusta el pollo así, me gusta la carne de esta manera, las legumbres están un poco saladas, el arroz no lo preparan como en mi casa. La verdad ahorita no tengo apetito, más tarde bajo y como. Usted toma la selección y no hay problema, pero en medio de una tormenta donde caen rayos como bombas de las nubes que le están explotando, que están sacando, mejor dicho, lo que usted tiene que decir, tiene que botar sus maletas por la borda, porque si no el barco no va a sostenerse, porque además del peso que tiene el menaje, las maletas, la provisión y el suyo más el agua no aguanta y se va a hundir. Usted tiene que botar sus pertenencias, tiene que botar sus iPad, tiene que botar sus equipos celulares, tiene que botar todo lo que puede estar con usted, porque se puede morir si tiene un peso más. Eso no es fácil. Satisfacer necesidades en medio de una dificultad no es tarea sino de la fe. Por eso un hombre como Pablo entendió esto. Las satisfacciones de la fe son la provisión para todo el entorno. Yo quiero que usted entienda esto, por favor. El egoísmo hace que el esfuerzo que yo tengo solo sea para mi satisfacción y de los que tengo a cargo, y eso. Ese es el esfuerzo egoísta.
¿Y yo por qué le voy a dar a los demás? A mí no me alcanza. Pero cuando la gente de fe satisface la necesidad de todos, es porque hay alguien que de verdad está obrando en el poder de Dios. La gente de fe satisface la necesidad de todos. La gente que no tiene fe no satisface la necesidad, sino escasamente de sí mismo. Yo voy a volverlo a repetir porque esto tiene que quedar en su mente. Es la tercera palabra transformadora en medio de una dificultad. Cuando usted tiene una dificultad, usted se vuelve más egoísta. No hay para nadie. En este momento no hay para los demás, solo para mí. Y usted aprieta. ¿Yo por qué voy a compartir mi pan? ¿Yo por qué voy a compartir mi trigo? ¿Yo por qué voy a compartir si estoy en una necesidad? Pero la gente de fe hace que las necesidades se satisfagan por medio de esa fe, y la fe que satisface necesidades es una fe que beneficia a todo el entorno, a todos los que están allí. Mira, ¿sabes qué? Tu fe está dando satisfacción a unas personas que ni siquiera saben que es por tu fe que son satisfechas. Los padres de familia, las personas a cargo de empresas, quienes tienen grandes responsabilidades, se ponen de rodillas, se postran y piden al Señor provisión, y esa provisión le llega a muchos que ni siquiera se enteran que es por tu fe que ellos son satisfechos. ¿Alguien está entendiendo? Muchas personas tienen bendiciones por gente de fe y ni siquiera se han dado cuenta. Muchas personas no se levantan enfermos a decir tengo un diagnóstico de cáncer, de epilepsia, de trastornos mentales, porque hay alguien de fe que está en la madrugada orando por ellos. Hay planes desviados del maligno contra personas que ni siquiera levantan una mano para adorar a Dios, pero hay alguien que está levantando las manos, la voz, la alabanza, la adoración, y está haciendo que ese plan en contra de la vida de quien ni siquiera se da cuenta es un beneficio y una satisfacción. Alguien diga amén en el nombre de Jesús. Mientras medio pueblo maldice y adora a otros dioses, a otro mitad de pueblo, y hasta menos de la mitad se postra de rodillas para bendecir. Y aquellos que adoran a los dioses y gritan en medio de sus dificultades o de sus carnavales a los dioses, a los diablos, a todo ese tipo de cosas en sus carnavales, hay otro pueblo que está metido orando a Dios, y esa necesidad satisfecha de la fe beneficia aún al incrédulo y al seguidor del mismo demonio. Mírelo usted por la Biblia. La mayoría de los que iban en el barco con Pablo idolatraban a otros dioses. No tengo el tiempo para significar todo esto. De quienes iban, 267 personas iban allí. Eran en total 276, se me fue una más, en el barco. Y todos esos muchachos eran politeístas. Imagínense a cuántos dioses clamaban y fregaban y buscaban y lamentaban, y a lo mejor hasta clamaban. Pero el Dios de Pablo y Lucas, que era el que iba escribiendo, porque aquí iba el doctor Lucas al lado del apóstol Pablo, que es el que escribe todo esto, dice que la fe de Pablo bendijo a todos, le salvó la vida. Recuerda que tu fe está salvando a tu barrio. Recuerda que tu fe está salvando tu ciudad. Recuerda que tu fe está salvando tu nación. Recuerda que tu fe está salvando a tu hijo incrédulo. Recuerda que tu fe está salvando a tu cónyuge que no cree. Recuerda que tu fe está sacando adelante a aquella persona que ni siquiera entiende qué es la fe. La fe satisface necesidades de todo tu entorno. Alguien bendiga el nombre del Señor y empiece a entender esta tercera palabra. Vamos a la cuarta. No olvide las anteriores. Verso 42 y 43, estamos en Hechos capítulo 27, el silencio en la dificultad. Los soldados pensaron matar a los presos, entre ellos Pablo, ¿no? Para que ninguno de ellos escapara a nado. Escuche esto, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio la orden de que pudieran nadar y saltaran primero por la borda para llegar a la tierra. Claro, salten primero y nosotros vamos después, que no se nos vayan a ir, pero salvémosle la vida. Y de los demás salieran valiéndose de tablas y de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a la tierra. Por eso es que
hay que entender esto con claridad. Cuarta palabra, el plan del enemigo es cambiado por el plan de Dios. La gente fuerte valora cada momento con Dios. La gente débil maldice a Dios en cualquier momento. Por eso el débil diga fuerte soy. Todos hemos sido débiles en medio de una dificultad, pero la voz que sale tiene que ser fuerte. Y fuerte no es agresivo. Y fuerte no es atacar al otro. Fuerte es confiar en Dios y declarar su palabra. Escuche esto. Todo lo que le ha venido en medio de esta dificultad que usted está atravesando, en medio de la adversidad por la cual está pasando, en medio de la tormenta que está pasando, no puede causarte daño porque Dios interviene y eso es cambiado. Isaías 54 mejor, voy a decir 57, pero que es el 54, verso 17, mire lo que dice. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Mire qué bendición. Las dificultades son inevitables. Están permitidas en un mundo donde el sistema humano se cree Dios. Sin embargo, cuando un humano enfrenta, lidera, toma el comando de la dificultad con Dios, como lo hizo Pablo, el mal que iba a producir la adversidad no prevalece, tiene que huir, tiene que bajarse del barco el mal. Todo lo que se imaginaba a usted que le iba a traer como consecuencia esta situación, es quitada en el nombre de Jesús. Y yo que pensaba que no íbamos a vivir, pero viviste. Y yo que pensaba que de esta no iba a salir, pero saliste. Y yo que pensaba que en esta nos íbamos a morir, y no falleciste. Y yo que pensaba que íbamos a perder, pero no fue tanto. O no fue todo. O si fue todo, hay algo más valioso que es tu vida. Hay pastores que, pues sí, yo no estuve en un barco, en una tormenta como Pablo, pero usted no sabe cómo me siento. Ese sentimiento que tienes, lo puedes ir desarraigando de ti, de tu mente y de tu corazón. Y decirle, no me sirves, no tienes que quedarte, tienes que desprenderte de mis recuerdos, tienes que desprenderte de mi alma, tienes que moverte de mi vida. Porque el plan del enemigo fue cambiado por el plan de Dios. Porque ahora hay un plan que se ejerce sobre tu vida, que está cambiando toda consecuencia que había. Y todo el mal que fue preparado para que Pablo fuera aniquilado fue cambiado. Y aquí no hemos acabado, porque después de esto lo pica una serpiente, una mordedura terrible que no dejaba a nadie vivo, que el veneno podía llegar en fracción de 15 minutos. Él tomó la serpiente y la tiró al fuego con el que lo habían recibido, la hoguera, y no le pasó nada. Tanto que ellos creyeron, este hombre es un Dios, porque ellos deificaban a todo. Cuando Dios está contigo, tienes que tener en cuenta algo. Es porque tú asumes la comandancia de la crisis del momento. Porque te vuelves comandante y no preso. Porque aunque haya un comandante ahí que no hace caso sino a su criterio, finalmente el mismo centurión dice, no toquen la vida de Pablo, porque el comandante de todo esto fue Pablo. Porque el que indicó todo lo que se tenía que hacer para poder llegar con vida acá fue él, dirigido por el ángel de Dios. ¿Sabes por qué Dios le cambia el plan? Porque tú asumes la comandancia y al Señor le encanta respaldar comandantes. Alguien diga amén.
se compadece del preso para hacerlo comandante y estar con él. El Señor al preso, Él no se hace preso, lo hace libre, pero lo visita cuando es preso. ¿Alguien está entendiendo esto? El plan del enemigo es cambiado en el nombre de Jesús. Por una razón, porque asumiste la comandancia en medio de la adversidad. Y ahí viene el respaldo completo de Dios para decir, Él en la adversidad no se hace débil, no busca la salida, no busca hacerse el muerto, no busca hacerse el que no es con Él, no busca hacerse la víctima, no busca hacerse el débil, no saca la cuenta de cobro, no dice yo también hago, o yo también pienso, o yo también deposito, o yo también he pagado este viaje en barco, o yo estoy pagando con mi vida, o qué pasa con estas cadenas. Nada de eso. Asumió la comandancia sin pensar en lo que pasaba. Y Dios respalda comandantes que en medio de la adversidad asumen y dirigen el barco. Así no les corresponda, así se sientan presos, así no les toque, pero saben que no es imponiendo, es orando y es bendiciendo. Esa cuarta palabra es muy importante. El plan del enemigo fue cambiado por el plan de Dios, porque alguien como Pablo asumió la comandancia y Dios lo respaldó y cambió las consecuencias. En el nombre de Jesús cambian las consecuencias de tu adversidad, de tu dificultad, y lo que pensabas que iba a venir, y el pronóstico que te habían enviado, y el diagnóstico que te habían hecho, cambian en el nombre de Jesús, porque asumiste la comandancia de tu situación, de tu enfermedad, de tu quiebra económica, de tu situación conyugal. Asumiste la comandancia y dijiste, esto era para destrucción, pero Dios lo quiere para salvación, en el nombre de Jesús. Asume la comandancia. En los momentos difíciles se ven los comandantes. En los momentos difíciles se ven los comandantes. Quien asuma, quien ponga la cara, quien vaya al frente, quien diga yo tengo que ir donde el emperador, por nada del mundo este viaje se va a acabar. Yo tengo que llegar a mi objetivo. Quinta palabra, la gente fuerte cree y conquista. Verso 44, allí en donde estamos, en Hechos capítulo 27, un relato del doctor y evangelista Lucas de la vida del apóstol Pablo. Verso 44. Y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de los restos del barco, de que llegamos todos sanos y salvos a la tierra. Y quiero conectar con el capítulo 28. Y dice aquí, verso 7. Cerca de allí había una finca. Cuando ellos se bajaron, mire lo que pasó. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. ¿En qué isla están? En la isla de Malta, como para tener claridad dónde fue que llegaron. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Nos hospedó durante 3 días. Bajan a la isla de Malta. Malta hoy tiene como 400,000 habitantes, o sea, es decir, una isla pequeña más o menos. Se quedan allí 3 días, los hospedan. Pero mire cómo hospedan a Pablo, ¿no? ¿De qué manera? El padre de Publio estaba en cama. Más dificultades. Usted llega, imagínese, después de casi 20 y tantos días de tormenta, descansa un poco en la noche. Y resulta que el padre de Publio, funcionario de la isla, es decir, pues un hombre de gobierno, le dice, está en cama, está enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Mire usted, como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. La gente que en medio de la dificultad usa la palabra de fortaleza y de conquista tiene algo supremamente importante, y es que por donde va bendice todas las dificultades. Porque si eres comandante de una
dificultad, serás nombrado comandante de todas las demás dificultades, con el objetivo de que seas provisto para todos tus objetivos. Con el objetivo de que todo lo que necesites en tu vida será dado por Dios. Con el objetivo de que tú y tu casa puedan llegar a puertos seguros, a recibir bendiciones por medio de personas que asumen la comandancia en medio de una dificultad, que toman las 5 palabras que hoy hemos enseñado y las sueltan y las practican y las viven en medio de una dificultad. Por eso no hay silencio en la dificultad. Hay 5 palabras muy poderosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso grande al Señor. Dele la gloria a Él. Y por unos instantes vamos a orar por esta situación. Señor, te doy gracias, porque en medio de las dificultades no hay silencio. Hay palabra de Dios. Señor, en las dificultades han salido palabras que no queremos, pensamientos que no deseamos, maldiciones que no necesitamos. En medio de las dificultades han salido expresiones de las cuales nos lamentamos. Pero en medio de las dificultades hoy hay un silencio que va a quitarse y van a salir las palabras poderosas. Señor, gracias porque hoy hemos aprendido que en las tormentas podemos cambiar de prisioneros a comandantes. Y solamente utilizando las palabras correctas asumiremos ese liderazgo, asumiremos ese momento difícil, asumiremos el cambio y el rumbo distinto para quienes van con nosotros. Señor, gracias porque las personas que están en nuestras dificultades son colocadas allí por ti, que tal vez no nos conocen ni nos conocerán, sino cómo comandamos en medio de esa dificultad. ¿Cómo manejamos el barco en medio de esa dificultad? Con las palabras adecuadas. Señor, yo te pido en este momento que toda circunstancia adversa, que toda voluntad contraria y que toda posición difícil sea cambiada en el nombre de Jesús. Y te pido en este momento que en medio de la dificultad podamos reconocerte que tú estás diciendo: va a haber dificultad, pero yo estoy con ustedes. Tengan la certeza de que voy en medio del barco. Señor, ayúdanos a entender que al soltar la palabra van a cambiar las cosas y tú nos vas a animar, y en este momento el ánimo sube, Señor. El ánimo es diferente, Señor. El ánimo es distinto, Señor. El ánimo cambia, Señor. El ánimo toma otro rumbo en nuestra vida. Y en este momento, Señor, todas las personas que van con nosotros en las dificultades por las que pasamos reciben una palabra de ánimo, reciben una bendición, así no estén oyendo este mensaje. Su estado de ánimo va a cambiar por las acciones que tenemos nosotros de parte del Señor. Señor, coloca en mi imaginación, en mi creatividad, palabras tuyas para que yo pueda tener acciones que incrementen y mejoren el estado de ánimo de las personas. Que así como Pablo tomó el pan y lo repartió, yo también repartiré tu palabra a aquellos que están conmigo para que suban su ánimo y venzan toda adversidad. Señor, gracias porque en medio de la dificultad tú nos confías personas para animarlas y bendecirlas. Señor, gracias porque en medio de los momentos difíciles hay satisfacciones que solamente la fe las produce. Gracias porque estás tú, Señor, trayendo en medio de la dificultad satisfacción por medio de la fe. Gracias, Señor, por la provisión para todos. Gracias, Señor, porque por medio de la fe todo mi entorno es impactado en este momento. Gracias porque la fe está impactando el territorio en donde trabajo. Gracias porque la fe está impactando la familia que tengo. Gracias porque mi fe está impactando la nación en donde vivo. Gracias, Señor, porque la fe está impactando la provisión que necesito. Levanta tu voz y dile al Señor: cantaré de tu amor.
y la bendición. Tú serás, Señor. Gracias. Y mis pasos se guiarán porque tú, mi Jesús, y mi Rey, has cambiado el plan y la consecuencia por tu gran amor, por tu bendición, porque somos salvos, porque somos sanos. Puedes alabarle y glorificarle. Hay un impacto sobre tu vida, sobre tu casa. Oro por los enfermos si son sanos en el nombre de Jesús. Oro por esa necesidad que tienes en tu corazón y en tu alma, porque la fe impacta a quienes están aquí escuchando, porque su mente empieza a ser mejorada y transformada, porque lo que estás viviendo se está transformando por lo que Dios está diciendo. Aunque por mucho tiempo hayas necesitado, hoy serás satisfecho en el nombre de Jesús. Señor, levanta gente firme que crea, que comande sus inseguridades, porque tú nos respaldas con tu palabra, porque cuando nos ves que asumimos, tú asumes con nosotros. Y bendigo la tormenta por la cual estás pasando para que se calme, y bendigo la dificultad por la cual estás pasando para que no haya silencio, sino esté la palabra de Dios. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor, porque en medio de la dificultad no hay silencio, hay palabra de Dios. Amén y amén. Señor, gracias. Bendice siempre tu palabra, que fluya con poder y que llegue con autoridad. Alabado tu nombre, alabado tu nombre, alabado tu nombre. Gracias, Señor. Bendito seas tú. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Recibe en este momento la bendición de Dios. Dale gracias al Señor por tu casa, por tu familia que va a caminar por esta semana, que antes de que se levante el Espíritu de Dios le va a levantar, le va a fortalecer y le va a bendecir, que toda necesidad va a ser suplida, porque en este momento asumimos la comandancia de nuestras dificultades y no habrá silencio, habrá palabra de Dios. Tú puedes vincularte con nosotros dando clic en la campanita para que la suscripción notifique siempre que estamos realizando en nuestro ministerio una actividad en la palabra de Dios. Y en la cajita de inscripción nos dejas tus datos y oramos por ti, te enviamos materiales y obviamente te invitamos a nuestros ministerios para que pertenezcas, para que crezcas y para que por sobre todo lleves una vida llena de convicciones en la palabra de Dios y de decisiones con claridad en tu mente y precisión en las acciones. Amén y amén. Bendiciones a todos, nos encontramos en el próximo mensaje. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.